Esta investigación recibe el nombre de simulación dinámica de la producción de bioetanol a partir de banano rechazado utilizando levadura floculante y tiene como investigadores a Giselle Contreras, Lilibet Niño, Germán Helves y quien les habla, Jason Aro. Iniciaré mencionando a los combustibles fósiles, ya que el aumento en su consumo y la incertidumbre sobre el calentamiento global durante la última década ha aumentado el interés en los combustibles renovables. Debido a la magnitud de la contaminación que está alcanzando el medio ambiente, los sectores público y privado han adoptado políticas enfocadas a los impactos negativos de las actividades productivas. Por este motivo, se han buscado alternativas al uso de combustibles fósiles. Una alternativa es la obtención de bioetanol a partir de la fermentación de carbohidratos, debido a que los centros mayoristas o de suministro tienden a tener una alta tasa de madurez en sus productos. La competencia en el mercado ha incrementado la productividad empresarial, agregando valor tanto a los productos como a los procesos de producción en beneficio del consumidor final. Actualmente, la producción de bioetanol se sintetiza durante la fermentación anaeróbica de glucosa presente en la biomasa de diversas sustancias orgánicas o de materias primas no convencionales como la caña de azúcar y la remolacha. Además, en cereales como el maíz, el trigo y el sorgo, el almidón también se puede convertir en azúcar, siendo utilizados en bioprocesos como materias primas no convencionales en la obtención de bioetanol para disminuir los gases de efecto invernadero producidos por el consumo de los combustibles fósiles. Es así como el bioetanol es considerado una alternativa a esta problemática, el cual es obtenido en un bioproceso en donde se realiza la fermentación de carbohidratos. La industria visualiza cada vez más formas de utilizar estos recursos y, por tanto, no desperdiciar los residuos obtenidos que pueden tener valor como materia prima para otros procesos. Los bananos maduran más rápido que otras frutas, por esto deben consumirse o venderse pronto, ya que organolépticamente son menos agradables al público. El banano tiene un alto contenido de carbohidratos, que va de un 22 a un 28%, y su volumen de producción en Colombia alcanza las 4.805.629 toneladas al año. Un tercio de la fruta se destina al consumo interno, otro tercio es utilizado como materia prima en fertilizantes orgánicos para el cultivo y un tercio todavía se considera desperdicio. Es precisamente este tercio que potencialmente puede ser utilizado en procesos de fermentación alcohólica, siendo un sustrato adecuado en la obtención de bioetanol. Por este motivo se identificó el banano de rechazo como un sustrato potencial. En estudios previos se ha demostrado que es posible obtener fermentos con alto contenido de alcohol a partir de bananos rechazados, utilizando levaduras comerciales. Las levaduras aisladas con las características deseadas como la propiedad de floculación mejoran el proceso de fermentación. Por tanto, se consideró desarrollar un bioproceso utilizando células floculadas de Saccharomyces cerevisiae y banano de rechazo para la producción de bioetanol, considerándolo rentable y como una alternativa a los problemas actuales. El objetivo de este estudio fue simular el desempeño del proceso de fermentación del banano de rechazo y mejorar este bioproceso para la obtención de bioetanol mediante un sistema batch. Se consideró el modelo batch ya que garantiza la integridad y trazabilidad de los datos en los procesos productivos. La simulación de este bioproceso se realizó mediante el software MATLAB, el cual permite modelar y analizar sistemas estáticos y dinámicos. Asimismo, se hizo necesario determinar un modelo matemático, el cual permite obtener observaciones fundamentales sobre los procesos metabólicos microbianos. El modelo matemático utilizado para la simulación del bioproceso se tomó de estudios anteriores. En un bioreactor, donde se utiliza la levadura para la producción de bioetanol, se pueden generar diferentes condiciones que limitan la viabilidad y el crecimiento. El modelo está descrito por las siguientes ecuaciones que detallan la cinética del bioproceso de obtención de bioetanol.
La ecuación 1 describe la concentración de células viables. La ecuación 2 representa la concentración de células muertas. Mu representa la tasa de crecimiento microbiano y Kd representa la tasa específica de muerte celular. De modo que las células totales se pueden clasificar en células viables y células muertas como se muestra en la ecuación 1 y la ecuación 2 respectivamente. Nu se calcula utilizando el modelo cinético de Andrews. Es así como la ecuación 3 relaciona el crecimiento de la biomasa con la inhibición del sustrato. La glucosa del banano rechazado es un sustrato limitante. Por ello, los impactos de la glucosa en modo VAS se simulan utilizando la ecuación 4, donde Yx sobre S es el rendimiento de células de Saccharomyces cerevisiae producidas por unidad de glucosa consumida. La producción de concentración de etanol en un bioreactor puede simularse mediante la ecuación 5, calculando previamente mediante un software de simulador de entrenamiento operativo, donde YP sobre X es el rendimiento del producto basado en el crecimiento celular. La tabla 1 muestra los parámetros cinéticos utilizados para todas las simulaciones basadas en resultados experimentales. Las condiciones iniciales y los parámetros para la producción de etanol se representan en la tabla 2. Se utiliza el software MATLAB R2017B para resolver numéricamente el marco matemático propuesto en esta investigación. Además, se utilizó el método numérico Runge-Kutta 45. Recopilando lo dicho anteriormente, se presenta un modelo dinámico para simular un proceso de fermentación para la producción de bioetanol a partir del banano de rechazo, utilizando un sistema por lotes. La característica crítica del modelo es el uso de una función de inhibición para relacionar la concentración de sustrato y la tasa de crecimiento específica. Además, se calcularon los parámetros cinéticos basándose en datos experimentales previos y se investiga la concentración óptima de sustrato. Bien, un sistema por lotes se alimenta, se cierra y se deja reaccionar, por lo tanto es discontinuo. Las condiciones dentro del sistema varían con el tiempo, por lo que no es estacionario. Y finalmente las tasas de concentración y otras variables de reacción son diferentes de cero, por lo que el sistema es dinámico, como se muestra en las figuras que aparecen en pantalla, la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Ahora bien, como resultados, tenemos que en la figura 1, en la figura 2 y en la figura 3 muestran los estudios de simulación de la concentración celular, el consumo de azúcar y la producción de bioetanol utilizando diferentes concentraciones iniciales de banano de rechazo desde valores de 90 gramos litro hasta un máximo de 400 gramos litro. Ahora bien, se puede observar en la figura 1 de la producción total de biomasa simulada, según los resultados obtenidos, que en la figura A se alcanza un nivel de 20 gramos litros de producción de biomasa cuando se utilizan 90 gramos litro como concentración inicial de banano de rechazo. Sin embargo, en la figura B, la producción de biomasa aumenta al duplicar los niveles de banano de rechazo, alcanzando un valor máximo de biomasa de 37 gramos litro, al utilizar alrededor de 200 gramos litro de sustrato como materia prima. Curiosamente, esta relación también se mantiene en los estudios de simulación realizados a 300 gramos litro de niveles de sustrato. En la figura C, donde la biomasa total alcanza un valor máximo de 50 gramos litro, lo que indica que las condiciones estudiadas podrían estar en la región que permite la optimización del proceso en la producción de biomasas. En cambio, los resultados no son tan prometedores cuando la concentración de sustrato aumenta por encima de 300 gramos litro, ya que la concentración de biomasa cae a niveles inferiores a 34 gramos litro, como se observa en la figura D.
También se observan tendencias similares en el análisis de cinética de consumo de sustrato, como se observa en la figura A de la figura 2, del consumo de sustrato a diferentes concentraciones de banano de rechazo, en la que solo se necesitan menos de 20 horas para agotar toda la glucosa cuando se utiliza la fase inicial de la prueba de una concentración inicial de banano de rechazo de 90 gramos litro. Por el contrario, este tiempo aumenta con la elevación de los niveles de carga de sustrato inicial con valores cercanos a 40 y 80 horas para agotar toda la glucosa disponible en el bioreactor cuando se carga el equipo con concentraciones de 200 y de 300 gramos litro, como se contempla en la figura B y C. Estos datos obtenidos mediante simulación pueden ser necesarios para planificar las operaciones de la unidad de bioseparación tras el proceso de fermentación, ya que la logística operativa es vital en el bioprocesamiento a gran escala. Ahora bien, una concentración de 400 gramos litros del sustrato inicial podría desencadenar problemas de inhibición y eficiencia en la conversión del sustrato. Lo anterior teniendo en cuenta que solo se lograría un consumo de azúcar del 50%, de tal manera que se desperdiciaría la mitad de la materia prima y los costos sobre costos serían evidentes durante la producción de bioetanol a partir de bananos rechazados. En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos de la producción de etanol utilizando banano de rechazo a diferentes concentraciones en el rango de 90 a 400 gramos litro. Según los datos obtenidos de la producción de bioetanol simulada a diferentes concentraciones, la mejor concentración de etanol se consigue utilizando 300 gramos litro como materia prima para alcanzar niveles máximos de 150 gramos litro de bioetanol. Esto se puede contemplar en la figura C. Ahora bien, el crecimiento de los microorganismos puede ser interpretado mediante diferentes modelos matemáticos, como se observa en la siguiente diapositiva. En general, el modelo matemático se acepta siempre que se cumpla la cinética de Monod, en la que la tasa de crecimiento específica, nu, aumenta hasta un máximo nu máxima, mientras aumenta el valor de la concentración específica, mientras aumenta el valor de la concentración de sustrato. Sin embargo, es bien sabido que una alta concentración de sustrato puede inhibir la producción de etanol. En este punto, el modelo de Monod no capta la influencia de la alta concentración de sustrato en la producción de etanol. Por ello, en esta investigación se utilizó una expresión cinética más precisa basada en el modelo de Andrews, ya que esta capta con éxito los efectos de la inhibición por sustrato basado en este modelo, que es el de Andrews. Ahora, un bioreactor operado en modo batch ofrece ventajas para la producción de bioetanol, los cuales permite dividir las producciones en pequeñas secciones, mejorando la eficiencia, la supervisión, la flexibilidad y la consistencia del proceso de fabricación. Lo anterior teniendo en cuenta que se pueden diseñar nuevos estudios experimentales basados en el intervalo cercano a 300 gramos litro del sustrato. El valor óptimo de la concentración ideal del banano de rechazo que permita maximizar la biomasa se determinaría mediante técnicas de optimización estadística como el método de superficie de respuesta por ascenso escalonado. Estos resultados indican una relación directa entre la biomasa producida y el grado de materia prima invertida en la producción de levadura, que puede ser de gran importancia en los estudios técnico-económicos para obtener proteínas unicelulares a gran escala utilizando fuentes de materia prima no convencionales. Y por último, como observamos en la figura 4, la cual muestra la concentración máxima de bioetanol y de biomasa total para cada condición inicial de sustrato inicial evaluado,
Sin duda, la concentración que puede resultar en niveles prometedores para la industria del bioetanol a partir de bananos de rechazo es operar el bioreactor en modo batch a 300 gramos litros durante un tiempo no superior a 100 horas de fermentación. Como conclusión, el modelo cinético propuesto para simular el bioproceso fue capaz de describir con precisión la dinámica de la producción de bioetanol por una levadura floculante, deduciendo así que la concentración inicial más óptima para este bioproceso es de 300 gramos litro de sustrato. La cinética de Andrews se adaptó a los perfiles de concentración, indicando que podía describir la existencia de inhibición de sustrato y producto basándose en este último. Por lo tanto, el modelo cinético de Andrews es el más adecuado para simular este bioproceso. Además, se logró mejorar el proceso para la producción de bioetanol en función de los parámetros de la concentración inicial de sustrato y del tiempo de estudio experimental de producción de bioetanol empleando bananos de rechazo. El banano rechazado presentó un alto potencial para su uso como sustrato en los procesos de fermentación para la producción de bioetanol. Con este sustrato se lograron altos rendimientos respecto a los valores experimentales reportados, lo que lo convierte en un sustrato prometedor para las fermentaciones alcohólicas y la obtención de biocombustibles. Por último, se concluye que el software MATLAB también podría utilizarse para diseñar y desarrollar diferentes modelos cinéticos. Como vemos en pantalla, estas fueron nuestras referencias. Gracias por su atención.